A principios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III de España, los jesuitas fundaron 30 pueblos guaraníes en la Paraguaria, una región que abarcaba partes de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Estos asentamientos se establecieron como comunidades indígenas organizadas, ofreciendo una alternativa pacífica a la generalmente forzosa colonización que sufrían los pueblos originarios. La experiencia o el experimento duró más de siglo y medio y no fue tan bucólica como sus fundadores hubiesen deseado, pero sí muy positiva para sus protagonistas, los indios guaraníes, que gozaron de una situación de autonomía económica, política, cultural y administrativa impensable para la época, una experiencia única de convivencia y organización entre pueblos originarios e iglesias. Un modelo verdaderamente digno de admiración que demuestra que las cosas se podían hacer de otra forma en la América colonial española. Como veremos más adelante, el origen de la estructura urbana de las misiones jesuíticas refleja la convergencia de distintos modelos y normativas, resultando en una tipología propia que se aparta tanto de los esquemas hispanoamericanos tradicionales como de las utopías teóricas europeas. Es también un ejemplo de un planeamiento territorial a gran escala. Los elementos fundamentales de estas comunidades eran la iglesia, el cabildo, el colegio y las viviendas, organizados alrededor de una plaza central. Las viviendas de los indígenas no adoptaron el esquema de manzanas aisladas, sino que formaban largos tirones continuos de calles cubiertas con viviendas comunitarias. Entre los años 1604 y 1767, de las 30 misiones jesuíticas guaraníes que se fundaron, 15 se ubicaron en las actuales provincias de Misiones y Corrientes, en Argentina, 8 en el Paraguay y las 7 restantes en las denominadas Misiones Orientales, situadas al sur-oeste del actual Brasil. El río Queguay fue la marca de su frontera sur, donde aún quedan vestigios de la gran estancia de Yapeyú. Más al sur y al oeste solo habían estancias jesuíticas, pero no misiones. Los responsables de la planificación, organización y realización de las misiones fueron los jesuitas, miembros de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1534. Esta organización católica se convirtió en poco tiempo en la orden instrumental más activa de las directrices doctrinales surgidas del Concilio de Trento, llevado a cabo entre los años 1545 y 1563, convocado en respuesta a las reformas protestantes llevadas adelante en Europa. La compañía surge como una orden religiosa caracterizada por su disciplina militar. Su propio nombre de compañía estaba tomado de las milicias y su jefe superior recibía el nombre de general. Era de hecho la orden religiosa más moderna de todas, frente al espíritu medieval que caracterizaba todavía a las restantes. Sus miembros estaban altamente capacitados y poseían una amplitud intelectual imbuida en las nuevas concepciones políticas renacentistas. La llegada a América del Sur en el año 1549 tuvo como objetivo implementar la bula papal llamada Sublimis Deo de 1537, la cual prohibía explícitamente la esclavitud de los pueblos indígenas y buscaba garantizar su libertad y derecho a la propiedad. Sin embargo, se destacó principalmente por su labor evangelizadora, especialmente a través de los establecimientos de diversas misiones en regiones como el Orinoco, Ecuador, Perú y Bolivia, pero fue en los pueblos del Paraguay donde la compañía logró desarrollar con mayor autonomía e independencia su modelo misionero, alcanzando en este contexto sus principales logros. La creación del sistema de las misiones debe ser estudiado en el contexto de la política colonial desarrollada por las potencias europeas para la recién descubierta América, que originalmente era habitada por incontables pueblos originarios en varios grados de civilización. Junto a los primeros colonizadores llegaron religiosos de varias órdenes misioneras, principalmente franciscanos y dominicos. Su presencia se justificaba porque entre los objetivos de la conquista americana estaba la evangelización de los pueblos dominados. Pero muchos de esos misioneros eran complacientes con el uso de la violencia que ejercían los colonos españoles. Los 3 siglos de dominación colonial española se fundan en la encomienda y en la mita, esto es, en la esclavización virtual del indio americano. Aunque las leyes de Indias trataban en muchos casos de proteger a los indígenas de los excesos coloniales, no siempre se cumplían.
Preocupado con los rumbos descontrolados que tomaba la conquista española por la explotación que padecían los indígenas, Carlos I de España llamó a los jesuitas para poner orden en este proceso. Recordemos que las reducciones jesuíticas estaban bajo la protección directa del rey de España y sus habitantes eran considerados vasallos inmediatos del monarca, exentos de ser sometidos a encomiendas por los colonos. Dentro de este cuadro, la Compañía de Jesús interviene e inicia su método de evangelización que contemplaba una planificación territorial a gran escala con la fundación de pueblos indígenas administrados conjuntamente por jesuitas y guaraníes. Los guaraníes eran ordenados, prolijos, amantes y respetuosos de la naturaleza, creyentes de mucha fe de sus deidades, habilidosos y proactivos con el desarrollo de su gente. Tenían una atracción por la música que los jesuitas les ofrecían. Fueron elegidos para llevar a cabo un modelo de civilización diferente, tanto del europeo como del nativo, generando una fusión que tiene pocos antecedentes. El territorio donde se encontraban los guaraníes era propicio para la agricultura y la ganadería, y sus asentamientos eran una buena estrategia para contener las ambiciones territoriales del imperio portugués. La reducción, esto es, la unión de los indios en poblados sedentarios, ponía a los indígenas a salvo de la violencia y la esclavitud que suponía su dependencia de los colonos españoles. Esta condición propiciaba que los pueblos originarios acudieran a estas reducciones por su propia voluntad, ya que no les quedaba mejor opción. Después del descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís en 1516 y los intentos fallidos de convertir esta vía en una ruta hacia el Reino del Perú, estos territorios quedaron relegados a una posición marginal dentro del proceso de colonización española. Esta condición de marginalidad, como veremos, fue un factor determinante que permitió el desarrollo de los modelos misionales implementados por la Compañía de Jesús. La provincia jesuítica del Paraguay fue creada en el año 1604 y en 1609 se fundó la primera misión y el primer pueblo, San Ignacio Guazú, en una zona denominada El Guairá, hoy compartida por Paraguay, Argentina y Brasil. Se levantaron 13 pueblos, llegando a tener una población de 50.000 habitantes. Los cazadores de esclavos, los bandeirantes, provenientes del sur de San Pablo, obligaron a estos pueblos a trasladarse a un lugar más seguro, cerca de Asunción y en las márgenes occidentales del río Uruguay. En este territorio, hoy provincia de Misiones, en Argentina, refundaron los 13 pueblos con los mismos nombres anteriores. Durante el siglo XVII las misiones jesuíticas siguieron enfrentando ataques de bandeirantes portugueses. Este hecho llevó a que los jesuitas obtuvieran finalmente un privilegio inusual hasta entonces en toda la América hispana: la autorización real para que los indios pudieran adquirir armas de fuego. A partir de ese momento, armados ya los pueblos guaraníes, no resultaron fácil presa para los bandeirantes portugueses, que en 1641 sufrieron una grave y definitiva derrota que puso fin a estas incursiones. Felipe IV otorgó a los pueblos jesuíticos guaraníes el rango de guarniciones de frontera para oponerse al avance portugués. Gracias a esto, las comunidades indígenas pudieron defenderse, consolidaron su población e iniciaron un periodo de crecimiento y desarrollo sostenido. Cada familia recibía una parcela de tierra llamada abambaé, que trabajaba para su sustento. Esta producción privada era administrada en común y se repartía de acuerdo con las necesidades y en proporción a cada grupo. Además, cada población disponía de una gran propiedad comunal llamada Tierra de Dios o Tupambaé, bajo la administración directa de la compañía y donde, al igual que las sociedades incaicas, cada habitante debía trabajar 2 jornadas por semana. No se conocía el dinero en las misiones, se utilizaba un sistema de trueque con los comerciantes extranjeros, a los que se les compraba los útiles y maquinarias necesarios para la vida económica de la comunidad. Las misiones vivían aisladas del mundo. Los comerciantes no tenían acceso a las misiones, debían realizar las transacciones desde alguna posada especialmente dispuesta a cierta distancia de los establecimientos.
Las misiones jesuíticas del Paraguay organizaron a los guaraníes bajo una estructura política religiosa singular, fusionando sus creencias tradicionales con el catolicismo. El gobierno local se basaba en cabildos dirigidos por caciques elegidos y confirmados por autoridades coloniales. Este sistema combinó instituciones indígenas y españolas, creando un modelo social y político original. Todos los jesuitas que participaban en las reducciones aprendían el idioma guaraní, el cual utilizaban para comunicarse y poder transmitir mejor el mensaje del Evangelio y sus directivas. Cada reducción era una comunidad autónoma y autosuficiente. Formaba con los demás un sistema en el cual había una interacción de mutua ayuda económica y defensiva. Las distancias entre ellos en promedio era de 35 kilómetros. Una red de camino los unía, aunque el gran medio de comunicación era el fluvial. El gobierno del conjunto residía en la Candelaria, lugar central de la constelación de poblados. En el siglo XVIII van a suceder acontecimientos bastante decisivos para el futuro de los pueblos guaraníes y para el propio futuro de la Compañía de Jesús. En 1750 se firma en Madrid el llamado Tratado de Límites entre Fernando VI y el rey portugués, para resolver determinados litigios procedentes de las diversas interpretaciones del antiguo Tratado de Tordesillas sobre las fronteras coloniales americanas entre España y Portugal. Por dicho tratado, 7 pueblos de las misiones jesuitas del otro lado del río Uruguay pasaban a manos portugueses, a cambio del reconocimiento portugués de la legitimidad de la soberanía española sobre las islas Filipinas y la colonia de Sacramento, actual Uruguay, en manos portuguesas. Estos 7 pueblos indios tenían una población total de unos 30.000 habitantes. Los guaraníes se rebelaron y se negaron a obedecer las órdenes de evacuación. La guerra duró poco más de 2 años y fue bastante sangrienta. Los indios combatieron contra los poderosos ejércitos españoles y portugueses, los cuales liquidaron la resistencia guaraní, matando a miles de indígenas. Se cumple el tratado y los 7 pueblos antes florecientes y separados de los restantes 23 con los que formaban un sistema quedan deteriorados y destruidos por la guerra. Esta guerra guaranítica incrementó aún más la impopularidad de los jesuitas en España, donde llegó a circular el rumor de que en el Paraguay se habían establecido un reino jesuítico independiente de España y donde se escondían grandes tesoros. Carlos III y sus principales ministros decretan la expulsión de los jesuitas de todo el territorio español y de las colonias de ultramar. En 1767 se hizo público el decreto. La expulsión de los jesuitas aniquiló por completo su obra y experimento social que había durado más de un siglo y medio. Los pueblos indios conocieron una notable decadencia económica. Unos fueron abandonados, otros se transformaron por completo. Cada reducción tenía una estructura que era asimilable a todas las demás, la que definía una situación arquitectónica particular. El componente principal era un espacio vacío generador, la plaza. Su ordenamiento urbano recuerda al planteo primitivo del campamento militar romano. En las ciudades jesuíticas son fácilmente perceptibles los 2 ejes perpendiculares de la ciudad romana. El vertical, línea central principal, responde a una función religiosa a la vez que civil, constituyendo el principal acceso al centro urbano, abriendo la perspectiva a la fachada del templo, que es su término visual. El horizontal culmina en la plaza central. 3 elementos esenciales, el templo, el claustro y los talleres, son la base de la vida y del espacio urbano. La actividad humana se desarrolla con relación a tales espacios y exigencias. El claustro era un edificio de 2 patios, adosado a la iglesia, se lo conocía como colegio. Era la residencia de los sacerdotes misioneros y contenía asimismo el depósito general y los talleres de las diversas artesanías que desarrollaban los guaraníes. Del otro lado de la iglesia se encontraba el cementerio, cercado y comunicado con el templo. En los otros 3 lados de la plaza se alineaban las viviendas indígenas en edificios alargados, con recobas y divisiones para cada familia. No existían manzanas, como en las ciudades españolas fundadas según las leyes de India.
Estos pabellones se adaptaban a las antiguas viviendas de los guaraníes. Formaban rectángulos de aproximadamente 50 metros de largo por 15 metros de ancho. La separación de los pabellones determinaba calles con anchos aproximados entre 13 y 20 metros, según los casos. Tras la residencia de los sacerdotes, se localizaba una huerta con frutales y plantas medicinales y, cercanos al poblado, corrales para animales de trabajo y para consumo. Tras la determinación de la localización de las reducciones, los jesuitas procedieron a delinear el trazado urbano de los pueblos. Dicho diseño presenta una notable uniformidad en todas las misiones, adhiriéndose a un concepto común que algunos vinculan a ideales filosóficos como la República de Platón, las utopías de Tomás Moro y las ciudades ideales del Renacimiento. No obstante, según el investigador Ramón Gutiérrez, existen influencias más plausibles provenientes de otras fuentes específicas. Las reducciones jesuíticas adoptaron un diseño urbano uniforme, resultado de las convergencias de diferentes influencias. Se observa la presencia de modelos previos, como los pueblos indígenas franciscanos y misiones peruanas, además de los lineamientos de las leyes de India. No obstante, las reducciones guaraníticas se apartaron del tradicional esquema de manzanas y solares, configurando una tipología propia, adaptada a las necesidades locales y a criterios prácticos y espirituales. La Compañía de Jesús en América se desarrolló dentro del mundo barroco, con ideas de evangelización que pertenecían a él. El barroco busca recuperar el equilibrio del hombre en su diálogo permanente con Dios. Para ello se recurre a la persuasión y la participación. Con la persuasión, el mensaje renovado del Evangelio recupera su lugar en la escala de valores del mundo. A través de la participación de los destinatarios de ese mensaje, asume su papel activo de miembros de la Iglesia. El barroco se hace presente en las reducciones en la creación de un nuevo mundo, en el que no solo transforma al hombre, sino también la naturaleza es modificada por él. Dentro de este mundo, lo escenográfico e ilusorio, la jerarquización de valores simbólicos como el infinito, lo transitorio, juegan un papel importante como mecanismos de enseñanza tácitos que posibilitan la construcción de un sentido e identidad del indígena con las obras y a través de estas un acercamiento a Dios y a la Iglesia Católica. Los jesuitas nunca habrían tenido éxito en sus esfuerzos sin el conocimiento de los guaraníes, que podían identificar lugares adecuados para los nuevos asentamientos con abundantes suministros de agua, abundante piedra para la construcción y tierra fértil para el cultivo. Y los guaraníes no podrían haber prosperado materialmente sin la experiencia técnica de los jesuitas, que incluía el trabajo del hierro. El triste final de las misiones podría haber cambiado hacia otro rumbo si los jesuitas hubieran facilitado la formación de cuadros dirigentes indígenas. Fue un error haberlos aislado de la civilización de su época y no haberlos preparado para ella. Las misiones probablemente no hubieran desaparecido con la expulsión de sus fundadores si se hubiesen creado pequeños campesinos propietarios, artesanos, agricultores vinculados e insertados con el comercio de las colonias. Habría sido la verdadera prueba de que el sistema jesuítico tenía una validez social que iba más allá de un experimento evangelizador. Si bien estas conjeturas resultan contrafácticas, nos ayudan a entender el potencial económico y sociocultural con que contaban y habían desarrollado estas misiones. A pesar de estas limitaciones, es innegable que las reducciones jesuíticas contribuyeron significativamente a la preservación de la cultura indígena y de la lengua guaraní, actualmente reconocida como idioma cooficial en Paraguay junto al castellano. Cabe destacar que este experimento social permitió proteger y salvar de alguna manera alrededor de 200.000 indígenas del control de los encomenderos y los esclavistas. Las fabulosas construcciones y obras de arte que los guaraníes habían creado en estas tierras parecían destinadas a no ser más que despojos, hasta que en el siglo XX se inició un esfuerzo de recuperación y conservación. Hoy en día las impresionantes ruinas de las reducciones
de la que fue la Paracuaria, son un recordatorio perdurable de algo que, a pesar de sus defectos, fue un triunfo de la humanidad. En Argentina, las misiones de San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor son sitios protegidos. En Paraguay, las misiones de Jesús de Tabarangüe y Santísima Trinidad del Paraná también forman parte de este reconocimiento. Las misiones jesuíticas guaraníes fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por representar una experiencia económica y sociocultural sin precedentes en la historia de los pueblos.